Cuenta una apasionante leyenda de la historia de la filosofía, una de tantas, las que contamos en nuestras investigaciones, que cierto día un anciano, sintiéndose próximo a la muerte, pero al mismo tiempo deseoso de demostrar algo importante, algo relevante para su comunidad de discípulos, se dirigió aquella mañana hacia Etna y concretamente hacia el volcán. Subió al cráter y la leyenda cuenta que se arrojó ante la mirada atónita de sus seguidores. Su objetivo era uno: demostrar su naturaleza divina, pues este anciano no solamente fue uno de los filósofos más relevantes e importantes para la historia de la ciencia, puesto que gran parte de sus investigaciones científicas anticiparon muchos de los descubrimientos posteriores de las disciplinas científicas fuertes, sino que también era un encendido defensor de la democracia que trataba a sus discípulos del mismo modo en que lo hizo Pitágoras, próximo a una secta, casi con un carácter potentemente religioso y al mismo tiempo presentándose como un dios en la tierra. Paradójicamente, este pensador, que quiso demostrar la naturaleza divina, lo religioso, acabó demostrando justo lo contrario, pues a la mirada estaba de sus discípulos que la muerte de su maestro era evidente, se había constatado, no podían negar ese hecho. Lo material, lo racional, siempre acaba triunfando sobre lo espiritual, y esta trágica historia, que inspiró a gran parte de los poetas románticos del siglo XIX, ya deja reflejado esa contradicción en la que viven estos primeros pensadores de la filosofía griega, que se encabalgan hacia el naturalismo, que se encabalgan hacia la razón, pero que al mismo tiempo caen en las grandes contradicciones de lo espiritual y de lo religioso. Este pensador se llamaba Empédocles y nació en Agrigento, por Sicilia, aproximadamente en torno al 492. Pero pocos días después de este nacimiento nace otro personaje importante que queremos introducir. Este personaje es Anaxágoras. Anaxágoras nace, sin embargo, en otro lugar. Nace en Clazomeme, en Jonia, y va a tener una vida claramente distinta a la de Empédocles. Anaxágoras se trasladará bastante temprano a Atenas, siendo una de las figuras más relevantes dentro del panorama político e intelectual del momento, pues nos encontramos en este periodo ante la era de Pericles, ante la época de gran esplendor de Atenas, donde se van a convertir en el centro de la superioridad moral de toda Grecia. Y aquí Anaxágoras va a ocupar un papel crucial, hasta el punto de que cuando cae en desgracia a Pericles, cuando nace la revuelta que le acaba destituyendo del poder, le acusan a Anaxágoras de impiedad, de impío, por afirmar cosas tan locas como que el sol y la luna no tienen naturaleza divina. Hay algo de naturalismo aquí que se imprime, algo de esa aproximación hacia el materialismo tan propia de la filosofía, de esa negación del espíritu, la negación de la religión, la negación de las costumbres tradicionales, que acaban condenando a este filósofo a abandonar Atenas para finalmente morir en su ciudad natal en torno al 428 a.C. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué traemos juntos estos dos grandes pensadores tan distantes entre sí para continuar nuestra tentativa de investigación de la historia de la filosofía? Bueno, la respuesta es sencilla y es porque ambos comparten un interés importante. Hemos estado desarrollando a lo largo de estas presentaciones de la historia, de estos pequeños bosquejos, que ha habido un interés muy importante por delimitar la naturaleza del concepto. Y esa delimitación, ese acto, es el acto iniciático de la filosofía. Y es la depuración constante de la religión y del espiritualismo y una aproximación cada vez mayor hacia la lógica y hacia el acto racional mismo el que caracteriza a la filosofía. Estamos en una época intermedia de transición donde todavía la filosofía no ha nacido plenamente, donde no podemos hablar de auténticos filósofos, pero sin embargo ya aquí hay un intento más o menos consciente de resolución de un problema filosófico. Y es el problema filosófico que habíamos desarrollado anteriormente relacionado con el ser y el devenir.
Van a ser estos dos pensadores, Empédocles y Anaxágoras, los que inicien una tentativa para resolver el problema del devenir y del ser. Ambos van a aceptar, como no podía ser de otra manera, ¿verdad?, la tesis eleática de la inmutabilidad del ser. Con esto hablamos del principio de identidad, del axioma de la identidad. Es algo innegable. Eso que Aristóteles más adelante denominará el A igual a A, el principio de identidad, que las cosas son idénticas a sí mismas, es absolutamente innegable. Sin embargo, no les va a satisfacer las respuestas que tanto Heráclito como el bueno de Parménides darán en torno al problema del movimiento. Ellos quieren casar los descubrimientos del axioma de la identidad con la afirmación evidente de que el movimiento existe y que debe ser explicado. Y dado que existe esa incapacidad, ellos van a proponer una respuesta genial que más adelante inspirará a los filósofos posteriores y que será el punto de partida definitivo para que se instaure la verdadera filosofía, que es la afirmación o el reconocimiento de la multiplicidad del ser, frente a la unicidad con la que había sido tratada por Parménides. Empédocles, por ejemplo, intentará resolver este problema postulando la existencia de 4 seres que van a poseer las características de Parménides, pero que van a estar impulsadas por una serie de procesos. Esos 4 seres son el agua, la tierra, el aire, el fuego. Empédocles casi que se presenta como un superador de todo lo anterior, porque vemos aquí que los elementos que en otro tiempo funcionaron como el eje central de las teorías de muchos otros pensadores, aquí se encuentran todos reunidos. Empédocles reúne el saber anterior, lo cual demuestra cierta idea de intento, al menos, de progreso con respecto al pasado. Vemos también ese principio naturalista, materialista. Se señala con el dedo el elemento fundamental, pero de la naturaleza para explicar la naturaleza. No se apela en principio, al menos lo vemos aquí, un intento por eludir la causa material a favor de algún principio de naturaleza espiritual. En Empédocles no está. Los dos procesos, sin embargo, con los que va a intentar explicar el movimiento, sí que van a tener ciertos elementos espirituales. Los va a llamar el amor y el odio. El principio de atracción y el principio de repulsión. Algo que por otra parte nos recuerda muchísimo, ¿verdad?, a esos descubrimientos que luego la electrodinámica va a hacer gala cuando explique los movimientos de los átomos. Pero que aquí es todavía un principio muy chapucero, muy arcaico. Todavía no llega a definirse como una teoría. Sin embargo, hay aquí ya una tentativa de solución. Porque claro, la identidad de los seres primarios, del agua, de la tierra, del aire, del fuego, siguen manteniéndose inmutables para Empédocles, no cambian. Pero la diversidad de seres, sus procesos de cambio y de evolución, no destruyen la naturaleza de estos seres primarios, sino que constituyen distintas combinaciones en diferente grado de estos elementos primarios. De tal manera que, a partir de estos procesos de atracción y de repulsión, en donde los elementos del agua, de la tierra, del aire y del fuego se atraen y se juntan, conforman distintos diseños de combinaciones y de disgregaciones en donde se materializa el verdadero devenir, según su opinión. Anaxágoras, sin embargo, va a ir en otra dirección y además será también fascinantemente impresionante su respuesta, porque a diferencia de muchos pensadores griegos que temían acercarse a ese umbral del conocimiento de lo infinito, él no va a retroceder frente a esto. Él va a decir con muchísimo criterio algo que los físicos de hoy en día no dudan, y es que los elementos primarios de la realidad, si es que hay elementos primarios de la realidad, deberían ser los más infinitamente pequeños posibles. Hay aquí una aproximación a la idea del átomo. Aún es tentativa, porque estos primarios, que si bien son infinitos, infinitamente pequeños, no son exactamente cuantitativos. Son, como diría en sus propios términos, homeomerías, es decir, átomos, pero como unidades elementales de cualidades de las cosas. No son exactamente unidades materiales, tal como las entenderá
Demócrito, por ejemplo, sino que se trata de unidades que, combinadas también o desarrolladas en movimiento, producirá el desarrollo cualitativo de las cosas, la expresión del ser de las cosas. Sin embargo, es una idea interesante porque a nadie se le escapa que esto anticipa el análisis infinitesimal moderno, o que introduce casi de manera, digamos, inaudita, una idea de infinito que el resto de filósofos griegos no sabrán siquiera continuar, porque temen la idea del infinito, una idea que luego será más adelante tratada. Sin embargo, Anaxágoras se va a distanciar aquí de Empédocles en este naturalismo o materialismo en el que se va aproximando paulatinamente la filosofía, la auténtica filosofía, y va a caer en un cierto espiritualismo cuando postula la existencia de un cierto intelecto, de un cierto nous universal, cosmológico, que si bien estas unidades infinitamente pequeñas se encontraban unidas, va a ser este nous, esta inteligencia divina, la que las separe y la que las mueva, pero en principio hacia una meta de orden y de armonía. Casi Anaxágoras con esto está demostrando que su filosofía no llega a explicar realmente el movimiento, no llega a explicar por qué el orden o por qué la naturaleza tiende a un orden y hacia una armonía. Necesita colocar un elemento divino para poder justificarlo porque es incapaz todavía de hacerlo. Le faltaba las explicaciones de Aristóteles, le faltaba esa indagación sobre el acto y la potencia, igual que a ambos autores, tanto a Empédocles como a Anaxágoras, les faltaba el desarrollo definitivo sobre la teoría del átomo, la culminación sobre esa teoría del átomo que más adelante llevará a cabo Demócrito. Como vemos, son tentativas, son inicios de debates filosóficos, pero que no llegan a ser realmente filosóficos. Es una época de transición que empieza a culminar, que empieza a llegar a un puerto, una época en donde se anticipa y se ve la reflexión científica, donde poco a poco se abrazan posiciones cada vez más naturalistas, cada vez más materialistas, donde se niega el animismo, donde se niega lo místico y lo religioso, y donde la tendencia es hacia la afirmación de la razón, la afirmación incondicional del poder de la razón. Este intento por construir la filosofía no es más que un intento por escapar de la vulgaridad del saber y de la vulgaridad del lenguaje común, de ese que cualquier persona habla, sobre lo que cualquier persona puede opinar sin ofrecer razones, sin ofrecer evidencias, sin ofrecer argumentos. Y estos pensadores ya están definiendo la actividad de la filosofía, ya están empezando a articular un discurso en torno a la verdad, en torno al ser, en torno a la ética, y lo irán haciendo al mismo tiempo que conviven todavía con un mundo repleto de misticismo, en una lucha constante por intentar arrebatarle al orden de la religión, al orden de los mitos, ese lugar predominante que todavía conservan en la civilización griega. Más adelante va a ser Demócrito el que culmine, como ya hemos explicado, este problema materialista, va a ser, francamente, el filósofo que dé o aporte una de las mayores explicaciones físicas de la historia antigua. Y Aristóteles, si bien traicionó la verdad al no haber entendido plenamente a Demócrito y retrocediendo, haciendo retroceder parte de la física, podríamos decir, hacia Empédocles, hacia una versión más primitiva, conceptualmente, que la de Demócrito, sin embargo, le podemos perdonar ese error, dado que nos ha aportado grandes conceptos como el del acto y el de la potencia, como la de las causas, las teorías de las causas, que van a marcar un antes y un después en la especulación sobre la física, pero eso es otro asunto que trataremos mucho más adelante. Ahora abrimos un nuevo periodo en donde Demócrito cerrará este círculo de los filósofos llamados presocráticos para después entrar en el nacimiento de un nuevo enfoque en la filosofía que culminará en la reflexión ética y política desde otra óptica y en donde aparecerá una de esas grandes figuras místicas, míticas, legendarias, novelescas, misteriosas de la historia como es el gran Sócrates, maestro de maestros
y quizás, solo quizás, el primer gran pensador filósofo de la ética, si no del resto de las disciplinas de la filosofía, al menos de